Bendiciones, muy buenos días de nuevo con ustedes, empezando una nueva semana. Y bueno, vamos a hacerlo como tiene que ser. Vamos a empezar este tiempo devocional en oración. Entonces vamos a decirle: amado Padre, en esta mañana queremos exaltarte, bendecirte, glorificarte, darte gracias por el nuevo día, por la nueva semana. Estamos expectantes de lo que harás. Declaramos desde ya victoria, una semana victoriosa en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. En el tiempo en que yo estuve enferma, durante más de 12 años, yo todo el tiempo me estaba quejando. Y yo en la mañana, por ahí a los 5 minutos de haberme levantado, tengo vértigo, me duele la cabeza, me duele el pelo, al mediodía lo mismo, por la noche era lo mismo, al día siguiente era lo mismo, todo el tiempo lo mismo, siempre estaba hablando de enfermedad. Hoy la enseñanza que el Espíritu Santo trae para nosotros tiene que ver con el poder creador y destructivo de las palabras. Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Y si nos pasamos todo el tiempo hablando de enfermedad, estoy enfermo, estoy pelado, estoy llevado, ¿cómo nos vamos a volver? Eso es lo que vamos a traer, ¿cierto que sí? Y dice acá: y el que la ama comerá de sus frutos. Si por el contrario siempre estamos hablando de prosperidad, estamos hablando de salud y estoy sano, pues ese es el fruto del que vamos a comer. Cuando llegué a este ministerio internacional, el Rey Jesús, y una de las primeras cosas que el Señor hizo fue sanarme. Él me sanó, y fue una lucha al principio porque yo continuaba experimentando los síntomas. Él ya me había sanado, pero yo tenía que apropiarme, y me enseñaron a declarar la palabra, mis autoridades espirituales. Entonces cada vez que yo sentía el vértigo, me sentía mal, que el corazón, entonces yo empezaba a declarar la palabra de Dios: por las llagas de Cristo fui curada. Y es que la palabra de Dios dice. Entonces empecé a hablar, a declarar la palabra de Dios, lo que está escrito en cuanto a mi salud. Bueno, Dios, ¿qué dice? Una cosa es lo que yo estoy sintiendo, una cosa es lo que el enemigo me quiere hacer creer, pero otra cosa es lo que Dios me está diciendo en la palabra. Fue una lucha, no fue fácil, pero finalmente aprendí sobre ese poder que tiene la palabra. Mira, hay 60,000 pensamientos que pasan por nuestra mente. Desafortunadamente, la mayoría son negativos. La palabra de Dios dice: tal es su pensamiento en su corazón, tal es él. Y es que nosotros somos lo que pensamos y también lo que hablamos. De hecho, si nosotros vemos en la palabra de Dios, en Génesis capítulo 1, nos damos cuenta que Dios todo lo que hizo, lo hizo con la boca, lo hizo con la palabra. Lo que hay, el ser humano, los animales, los peces fueron creados con la palabra, el sol, la luna, las estrellas. Imagínate cuánta grandeza y cuánta inmensidad, y fue creado ¿qué? Con la palabra. Y me gusta mucho, mira el versículo 3, y dijo Dios, y en el 6, luego dijo Dios, y en el 9, dijo Dios también, y en el 11, después dijo Dios, en el 14, dijo luego Dios, en el 20, dijo Dios, en el 24, luego dijo Dios, en el 26, entonces dijo Dios, en el 29, y dijo Dios. Amén. Y si lo sigues leyendo, entonces dice: y fue así, o sea, como Él lo dijo, así fue. Y es que nosotros no podemos desconocer el poder que tienen las palabras. Si nosotros vamos a comunicarle a un amigo, un vecino, un primo nuestros problemas, pues ese problema cada vez va a ser más grande, porque de seguro esa persona va y se la cuenta al otro, y al otro, y al otro, y al otro, y al otro. Entonces, ¿qué ganaste con contar tu problema?
Tienes que ir primero ¿a quién? A Dios. Él es el único que va a dar solución. A tus autoridades espirituales para que te ayuden a orar, para que ellos también intercedan. Pero ¿qué vas a ganar con tu compañero de trabajo? A contarle, no, mi esposo me pegó anoche. Mi esposo me sacó la lengua. Mi hijo me torció el ojo. Dime, ¿qué vas a lograr con eso? Lo que vas a lograr es que el problema cada vez sea más grande y se va a hacer más difícil de solucionar. Amén. Entonces, hay poder en la palabra hablada. La palabra tenemos que usarla a nuestro favor. Amén. Tenemos que usarla. Y yo le digo a mis hijos, es que nosotros no tenemos más, porque es que olvidamos ese gran poder de la palabra y porque a veces cuando hablamos lo hacemos ¿para qué? Para destrucción, desafortunadamente. Hay muchos problemas económicos, muchas situaciones a nivel familiar, matrimonial, qué sé yo, tantos problemas en el trabajo. Y si vamos a mirar, la raíz está en que se usó mal la palabra, en que nosotros mismos nos maldecimos, desafortunadamente. ¿Cuántas veces? Ay, no, este día abrimos la ventana, no, el día se dañó, mira, se va a dañar el día, porque va a llover, dice que se dañó el día. Y de seguro, ¿cómo va a ser ese día? Pues mal. ¿Cuántas personas van a abrir su negocio en la mañana? No, y no se ve como que, eso se ve muy solo. ¿Cuántas veces hemos escuchado palabras así, verdad? No, eso está más solo. Pues de seguro así va a pasar el día solo. O estoy más pelado, llevado. ¿Y usted cómo está? Le pregunto a uno a alguien. ¿Y usted cómo está? Ahí más o menos. ¿Cómo que más o menos? Ahí no, llevado. Hay otros que son más sinceros y dicen no, llevado. Pues llevado la va a pasar, ¿cierto? Dios nos manda en su palabra a que hablemos palabras de bendición, palabras que construyan, palabras que edifiquen nuestra vida y la vida de los hijos. ¿Cuántas veces le hemos dicho a un hijo, bájate de ahí que te vas a caer? Y ¡fuf! Se cayó el niño, ¿cierto que sí? O la niña, se cayó porque nosotros no supimos ponerle freno en nuestra boca. Amén. El Señor Jesucristo en Marcos 11:23 nos dice algo, y es: porque de cierto os digo que cualquiera que dice a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que diga, le será hecho. Y el monte aquí, dice mi padre espiritual, el apóstol Guillermo Maldonado, que el monte es un demonio. Puede ser un demonio de escasez, de pobreza, de división, qué sé yo, un demonio, ¿cierto que sí? Puede ser también un problema. ¿Qué problema estás atravesando? Pero el Señor Jesucristo dice que ante ese monte, ante esa montaña, ante esa dificultad, pues tú no te puedes quedar ahí contemplándola, ni diciéndole a la gente, ay, yo tengo un monte, y al otro, yo tengo un monte. No te puedes quedar ahí paralizado mirando, contemplando ese monte. El Señor Jesucristo dice, de cierto os digo que cualquiera que dijere, o sea, tú tienes que hablarle a ese monte, tienes que abrir tu boca para hablarle a ese monte. Y Él dice que a ese monte hay que decirle, quítate, o sea, te vas. ¿Qué es lo que hay en tu vida? División, contienda. ¿Qué hay en tu vida? ¿Tienes un hijo en drogadicción? ¿Qué hay en tu vida? ¿Deudas? ¿Qué hay en tu vida? ¿Cuál es ese monte? Hoy el Señor Jesús te está diciendo, dile a ese monte, quítate y échate en el mar. Tienes que echar ese monte en el mar. Tienes que decirle a ese monte, vete, córrete, te remueves en el nombre de Jesús. Pero mira lo importante, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho. O sea, ¿cuántas veces le hemos dicho un problema? Te vas, te remueves a la pobreza, a la escasez, te remueves al problema con el esposo.
a la situación que sea en el trabajo. Ay, que es que en mi trabajo me sacan la lengua y mañana en mi trabajo me sacan la lengua. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Remover ese espíritu, esa cosa inmunda que se está moviendo ahí, esa montaña, tienes que removerla. Y déjame decirte una cosa, que si tú eres cristiano y estás afectando el mundo de las tinieblas, el Señor me revelaba algo. Y es que cuando los cristianos estamos afectando el mundo de las tinieblas, el enemigo va a poner montañas, va a mandar espíritus para que nos dejen quietos. ¿A quién no va a molestar el enemigo? Pues al que no está haciendo nada, al que está durmiendo, porque ese ya no significa un problema para él. Entonces nosotros tenemos que levantarnos. Si tú eres cristiano, hoy el Señor te está diciendo: levántate, no contemples más este problema, no llores más. Dile: ahora te vas en el nombre de Jesús. Y si no eres cristiano también, tienes que levantarte y decirle a esa cosa inmunda, a ese problema que tú tienes, esa adicción que tú tienes, dile: hoy te vas, te remueves, no te quiero en mi vida, te vas. Y el Señor Jesús dice: y no dudar en su corazón. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo hablo, si no dudo en mi corazón, si yo creo que será hecho, Él dice que lo que yo diga va a ser hecho. O sea que hay poder en la palabra. Amén. Hay poder en la palabra. Amén. Esa es la invitación que nos hace el Señor el día de hoy. ¿Cuál es ese problema? No lo contemples más, no lo acaricies más. A veces nos acostumbramos, salimos de la casa y vemos la montaña y nos acostumbramos a ver la montaña, nos acostumbramos a ver esta dificultad, pero hoy vamos a decirle a esa montaña: te remueves ahora mismo, en el nombre de Jesús, te vas al fondo del mar. Muchas personas lo han hecho, muchas personas le han dicho: sí, yo creo, montaña, te vas en el nombre de Jesús, la remuevo. Y a la media hora llegó la dificultad, se encontró con la realidad, digámoslo así, y otra vez el miedo, otra vez el temor, y se olvidó que hace 30 minutos atrás declaró y le habló a esa montaña. Lo que yo te decía ahora cuando yo estuve enferma, la montaña más grande que yo tenía en esa época era mi salud, era la enfermedad. Esa era una montaña que estaba acabando con mi vida y con la vida de mi familia. Pero cuando a mí me enseñaron cómo yo tenía que hacer, cómo tenía que orar, que yo tenía que declarar la palabra, o sea, yo tenía que decirle a esa montaña: te mueves, te vas, te odio, te detesto. Yo tuve que hacer una cosa, y fue creer en que Dios ya lo había hecho. Creer que aunque aparentemente todavía estaba en la montaña, era creer y ver con mis ojos espirituales que esa montaña ya no estaba. Puede que ya le hayas dicho muchas veces a esa montaña: vete, te vas, a esa dificultad, no te quiero. Puede ser eso, pero hoy tienes que aprender a abrir esos ojos espirituales. Y cuando abras los ojos espirituales vas a ver que esa montaña ya no está ahí. Y por fe vas a declarar. Recuerda, las palabras tienen poder. Y esas palabras quedan como partículas de poder gravitando en el ambiente y se va a devolver a ti, o sea, va a dar fruto. Eso que tú hablas, tarde que temprano va a dar fruto, y de ese fruto tú vas a recibir. Bueno si las palabras fueron buenas, o malos si las palabras fueron malas. Amén. Entonces, bueno, de ahora en adelante le vamos a decir a esos problemas: fuera, te vas al fondo del mar, y vas a creer en tu corazón. Amén. Vamos entonces a orar, vamos a ir a hablar con Dios. Vamos a decirle a Dios, a darle gracias por este tiempo. Si tú no has recibido a Jesús, yo te invito a que le digas con todo tu corazón: Jesús, yo confieso que tú moriste por mis pecados, que resucitaste al tercer día. Dile: Jesús, hoy te pido que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Gracias, Jesús, por escribir mi nombre en el libro de la vida. Amén. Y vamos a decirle: amado Dios, en esta hora te pido perdón. Dile: te pido perdón porque he usado mis palabras
para maldecir a otros y para maldecirme a mí mismo. Dile, perdóname por renegar. Perdóname, Señor, porque ante la dificultad, ante la montaña, la he contemplado, la he acariciado y me he ido a comunicarle a otros que ahí está la montaña. Pero hoy yo hago un compromiso de que cada vez que aparezca la montaña la voy a remover, porque he entendido que tengo poder en mi boca para hacerlo. Hoy, Señor, dile, en el nombre de Jesús, le hablo a mi cuerpo, le hablo salud, declaro vida, hablo vida. Declaro que las ventanas de los cielos se abren ahora en el nombre de Jesús. Dile, hablo salud sobre mis hijos, hablo salud sobre mi esposo, mi esposa. Hablo a todo problema familiar y lo remuevo ahora en el nombre de Jesús, lo echo al fondo del mar. Gracias, Señor, porque toda montaña de enfermedad, toda montaña de problemas, toda montaña de deudas, toda montaña de escasez ha sido removida y echada en el mar en el nombre de Jesús. Declaro protección divina. Declaro, Señor, una semana victoriosa en el nombre poderoso de Jesús. Y declaro que de ahora en adelante hablaré tu palabra. Ante las dificultades acudiré a tu palabra y declararé lo que ahí está escrito para mí. Gracias porque tu palabra es vida, porque tu palabra me transforma, tu palabra me libera, tu palabra me edifica. A ti sea la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, y bueno, hemos llegado al fin de este devocional. Les espero el día de mañana. Dios les bendiga.